Entonces, buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y del Centro Peruano de Oftalmología Pediátrica, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión mensual. Les agradecemos por conectarse y estar con nosotros, y nuestro agradecimiento en especial a nuestros ponentes, al doctor Fernando Prieto Díaz. Bienvenido una vez más, Fernando, y muchas gracias por regalarnos tu valioso tiempo. Y a la doctora Amni Guevara, también muchas gracias, Amni. Hoy día tenemos una noche de estrabismo, va a ser una noche muy productiva, así que pónganse todos cómodos. Y en la moderación estamos con Martín Itzuaray. Buenas noches, Martín. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces vamos a iniciar con la ponencia del doctor Fernando Prieto Díaz, que es muy conocido por nosotros. Él nos va a hablar sobre lo que son las paresias del cuarto nervio. Es director médico del Instituto Oftalmológico Prieto Díaz, secretario general de la ADE del año 2002 al 2010, ha sido presidente del Centro Argentino de Estrabismo el año 2004-2006, actualmente es presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, es además consultor de la sección de estrabismo de la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, es editor jefe de la revista de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, REOP, y es editor ejecutivo de la revista argentina de oftalmología infantil, RAOI. Para nosotros es un honor tenerte, Fernando. Te cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y puedes compartir tu pantalla, por favor, cuando lo desees. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Peruana, al Centro Peruano de Oftalmología Pediátrica, al doctor Abel Flores y al doctor Martín Itzuaray por la invitación. Es un honor para mí estar acá con ustedes y una vez más con nuestros, como decimos siempre, nuestros amigos, ya somos nuestros amigos, ¿no? Bueno, vamos a introducir en el tema de las parálisis del cuarto nervio, que es uno de los temas a mí que personalmente más me atraen en el estrabismo y me hacen pensar. Rápidamente, para mí lo que menos tiene importancia, interés, no importancia en la parálisis del cuarto nervio es el origen. Por suerte el origen de las parálisis del cuarto nervio no es tan dramático como la causa de las parálisis del tercero o del sexto, que pueden implicar alguna enfermedad grave del sistema nervioso central. Y las parálisis del cuarto nervio como parálisis son excepcionales, y una parálisis completa del cuarto nervio sería incurable. Lo que son paresias, generalmente casi siempre son paresias, y como son paresias, es la única prácticamente parálisis oculomotora que puede obtenerse una curación completa, una restitución total de la motilidad ocular gracias a nuestra intervención. Además, si consideramos las congénitas, que son sumamente frecuentes, tanto congénitas como adquiridas, son las parálisis oculomotoras más frecuentes que solemos encontrar en la práctica diaria. Las causas van a depender, bueno, de los autores y, lógicamente, como pasa siempre en medicina, del sitio y del hospital donde uno esté trabajando, porque esto determina el tipo de paciente que ve. Por ejemplo, Helveston tiene un 72% de congénitas, Kushner tiene un 72% de congénitas, otros autores, por ejemplo, como Richard, tienen 12% de congénitas. Pero en general, la mayoría de los autores coinciden en que las congénitas son mucho más frecuentes que las adquiridas. A pesar que advirtiendo que una parálisis congénita, una paresia congénita del oblicuo superior, puede pasar inadvertida durante décadas y manifestarse inclusive en edad avanzada, como vamos a ver casos. Y en cuanto a la etiología en sí, bueno, la mayoría obedecen a traumas. Muchas veces estos traumas pasan totalmente inadvertidos por parte del paciente. Muchas veces son sacudidas, pequeños traumas de la cabeza, pequeños golpes desde atrás en el automóvil que generan un latigazo de la cabeza
hacia atrás, ya conocemos la anatomía del cuarto nervio, cómo sale la parte posterior del tronco cerebral, su relación con la tienda del cerebelo, etc. Y por suerte, muy pocas veces se ven a causas tumorales. Es por eso que cuando nosotros tenemos un paciente que manifiesta que comenzó a ver doble y diagnosticamos una paresia del oblicuo superior y vemos que no tiene visión binocular, no es tan necesario estar pidiendo imágenes, neuroimágenes y buscando alguna causa grave como productora de la paresia. Bueno, las características fundamentales van a ser la hipertrofia del ojo afectado. Esta hipertrofia va a ser mayor en la teloversión opuesta. La parálisis del cuarto es una de las causas más frecuentes de hipertrofia. El tortícolis también es característico y diagnóstico. Hay inclinación de la cabeza hacia el hombro del lado opuesto al ojo que se produce la paresia. El signo de Wielchowski, muy importante, como ustedes ya saben, que al inclinar la cabeza sobre el hombro del lado afectado aumenta la hipertrofia, y al inclinar la cabeza hacia el hombro del lado sano disminuye la hipertrofia. Como la diplopia está, o sea, lo que molesta al paciente no es la diplopia torsional, excepto muy contados casos, sino la diplopia vertical, el paciente elige este mecanismo para evitar la visión doble, inclinando la cabeza hacia el hombro del lado sano. El patrón en B, sabemos que el oblicuo superior es un músculo abductor en la mirada abajo, entonces su paresia va a generar un patrón en B por predominio del oblicuo inferior en la mirada arriba, y la extorsión del ojo pareciado. Acá tenemos una niña con una paresia típica del cuarto nervio, izquierda, con hipertrofia que está afectando a su posición primaria. La paresia puede afectarla o no. Y acá tenemos las características: hipertrofia mayor en la teloversión opuesta. Vemos como la hipertrofia aumenta cuando la niña mira a la derecha. Observamos que hay un patrón en B. Y cómo disminuye la hipertrofia en la teloversión ipsilateral. El signo de Wielchowski, aumento de la hipertrofia, en la inclinación hacia el lado afectado, y disminución o desaparición en la inclinación hacia el hombro del ojo sano. Entonces, esto sería un caso típico de paresia del oblicuo superior en un niño. Ahora vemos en un adulto. En los adultos muchas veces logran la fusión en posición primaria, pero acá es una paresia del lado izquierdo. Cuando mira a la derecha, en la teloversión opuesta, se descompensa totalmente, produciéndose una hipertrofia, disminuyendo y desapareciendo cuando el paciente mira hacia la izquierda, hacia el lado del ojo afectado. Y como suele suceder muchas veces hay mínima o nula hipofunción del oblicuo superior afectado. En la niña que vimos recién, había una gran hipofunción del oblicuo superior afectado, pero muchas veces en los adultos hay nula hipofunción del oblicuo superior afectado, lo que muchas veces puede desorientar a una persona inexperta o a un oftalmólogo general. Acá observamos el signo de Wielchowski, característico. En esta situación el paciente no puede compensar, confusión vertical, y se genera la hipertrofia. En la paresia del cuarto nervio vamos a ir mezclando permanentemente cirugía con diagnóstico y con signos, porque toda la semiología, todos los signos de la paresia del oblicuo superior son interesantes desde el punto de vista de la cirugía y desde el punto de vista de saber qué hacer en la cirugía de acuerdo a los signos que estamos viendo. Así que una cosa está toda encadenada con la otra y yo las voy a ir mezclando. El tratamiento quirúrgico hay que analizar dos factores, que son, primero, la magnitud de la desviación en posición primaria en dioptrías. Siempre hablamos de dioptría, ¿no? Porque eso nos va a determinar cuántos músculos vamos a tener que operar. Y segundo, en la forma en que está distribuida esta hipertrofia. Porque esto nos va a determinar cuáles son los músculos que se van a operar. Bueno, en cuanto a la magnitud de la desviación en posición primaria,
En general podemos decir que hasta 18 dioptrías, que es una cifra arbitraria, según los diferentes cirujanos puede oscilar entre 15 a 20 dioptrías, vamos a poner, muchos dicen 16, yo digo, bueno, 18. 18 porque con 18 es raro que opere dos músculos. Ya con más hay que pensar en que un solo músculo no va a alcanzar. Y en cuanto a cómo está distribuida la hipertrofia, y nos determina a qué músculos tenemos que ir a debilitar o a reforzar, bueno, en el ojo afectado generalmente se opera el oblicuo inferior o el recto superior o el oblicuo superior, o el oblicuo superior solo o combinado con estos dos. Y en el ojo sano, el músculo que se opera es el recto inferior. Aquí se observa la distribución de los distintos patrones y formas de parecias del oblicuo superior que fueron clasificadas por Knapp. Y que acá estamos mostrando un esquema que fue modificado luego por Sousa Díaz, pero que más o menos son parecidos. Esto es importante, es imposible acordarse, este paciente tiene la forma 2A, la forma 3B, 4B, pero nos sirve para saber que pueden encontrarse todas estas formas diferentes y que muchas veces estas formas son formas evolutivas en un mismo paciente que dependen en el momento que nosotros encontremos al paciente. Ahora acá lo vamos a explicar. Cuando ocurre una parecia, lo primero que sucede es la hiperfunción secundaria de su antagonista, el oblicuo inferior. Entonces la desviación vertical va a estar caracterizada por la incomitancia en las lateroversiones. Vamos a encontrar la forma de que estábamos acá arriba, con patrones de oblicuo, de músculos oblicuos. Si predomina la hiperfunción del oblicuo inferior, va a haber una desviación mayor en la supraaducción. Pero si predomina la hipofunción del oblicuo superior, es decir, si es una parecia del oblicuo superior muy fuerte, va a haber mayor desviación vertical en infraaducción. Pero si la parecia es lo suficientemente importante como para producir una desviación vertical en la posición primaria de la mirada, con el tiempo se va a afectar el estado estructural de los músculos rectos y los cicloverticales. Entonces va a suceder lo que se llama secundarismos en las parecias del oblicuo superior. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una parecia del oblicuo superior, que bueno, acá vamos siempre a sintetizarla con la sigla POS, POS. Es una parecia del oblicuo superior izquierdo que afecta la posición primaria y el ojo derecho es el dominante. Entonces, como afecta la posición primaria y el ojo está siempre para arriba, va a producirse una contractura del recto superior con el tiempo. Este es el secundarismo. Y la contractura del recto superior, si sigue el tiempo, va a generar una tendencia a la comitancia. La contractura del recto superior rompe la incomitancia de la parecia del oblicuo superior. Ahora, pero si está afectado el ojo dominante, el ojo que fija, el ojo va a tender a irse arriba, pero por ley de Hering, pero como fija hay que bajarlo, se contrae el recto inferior, y por ley de Hering, ese impulso inervacional le va al ojo congénere, no afectado, que va a estar siempre permanentemente en una posición de hipotropia y va a producir una contractura del recto inferior, que es otro secundarismo. Pero la contractura del recto inferior no produce una tendencia a la comitancia en todo el campo de la mirada como lo hace el recto superior. Produce una tendencia a la comitancia en el campo de la mirada inferior. Esta niña se presentó al consultorio con una inclinación hipertropia del ojo izquierdo y inclinación de la cabeza hacia el hombro derecho, que es característico de la parecia. Se observa gran hipertropia del ojo izquierdo. Acá se observa, estas son las mediciones, fíjense que tiene 30 en posición primaria, pero se observa que es prácticamente comitante en todo el campo de la mirada. Hay una ligera incomitancia, obviamente, pero es casi muy parecido. Y fíjense que la mayor desviación está infraabducción del ojo afectado, o lo que nos está hablando de la contractura del recto superior. Y fíjense que la mayor desviación está en este cuadradito, 30, 30, 32, 35. 40 en la inclinación hacia el ojo
afectado y baja a 18 al ojo, al lado no afectado. Obviamente, acá hay un secundarismo muy importante, estamos ante una contractura importante del recto superior, y no podemos resolver esto con cirugía de... Además tenía una esotropia de 15 dioptrías, y obviamente no tenía visión binocular, lo que estás hablando de que es una paresia congénita. No tenía ningún antecedente traumático ni de ningún tipo. Este es son las fotografías de la paciente. Fíjense que esto, acá tenía hiperfusión del oblicuo inferior, pero el hipertropia también se seguía haciendo grande en abducción. Y acá se observa que tiene prácticamente cero de hipofunción del oblicuo superior afectado. Este es el Bianchowski. Bueno, la cirugía que se le hizo, obviamente con 30 dioptrías no podemos operar un solo músculo. Se le hizo en el ojo derecho un retroceso del recto inferior de 5 milímetros y en el ojo izquierdo un retroceso del recto superior de 5 milímetros. Y se complementó con otro retroceso del recto medio de 5 milímetros para mejorar esa desviación de esa esotropia de 15 dioptrías. Esto ya es un operatorio hace de un mes, se nota ya mejoría en la inclinación de la cabeza, que a veces perdura un poco. Acá se usa el punto sobre el recto medio, y la paciente quedó, desde el punto de vista estético ortotrópica, quedó con una desviación vertical de 5 y una esotropia de 5. Como no tiene visión binocular, esto lo consideramos un éxito quirúrgico. Hay que tener cuidado también acá en tratar, cuando no hay visión binocular, y también un poco cuando hay visión binocular, hay que tratar siempre de no invertir la hipertropia. No invertir la hipertropia, porque si no, le podemos generar una diplopia. Bueno, las paresias del oblicuo superior pueden ser unilaterales o bilaterales. El problema que hay en esto es que las unilaterales muchísimas veces son bilaterales. Es decir, tenemos una paresia bilateral y sabemos que es bilateral, pero tenemos una paresia unilateral y no sabemos si es unilateral. Las parecias bilaterales del oblicuo superior las clasificamos en manifiestas, enmascaradas y ocultas. Las manifiestas las clasificamos en simétricas y asimétricas. Las simétricas son cuando, mirando derecho al frente, prácticamente no hay desviación vertical. La desviación vertical se produce, mira a la izquierda, sube el ojo derecho, mira a la derecha, sube el ojo izquierdo. Y las asimétricas es cuando predomina la paresia de un lado, entonces hay una hipertropia en posición primaria. Las enmascaradas las clasificamos en aquellas que tienen signos de certeza y signos de sospecha, y las ocultas en verdaderas y en falsas. Y esta clasificación también sirve porque estamos yendo de la mayor simetría en las parecias bilaterales, que son asimétricas, a la mayor asimetría, que son las ocultas verdaderas. Podríamos poner las ocultas falsas, pero las ocultas falsas, como vamos a ver, son en realidad hipercorrecciones de parecias unilaterales. Esta es una paciente que era de mi padre, yo la pongo siempre como ejemplo, la conservé porque es un buen ejemplo. Vamos a ver primero las formas ocultas. Acá tenemos esta niña con una gran paresia del oblicuo superior del ojo izquierdo, fíjense cómo inclinaba la cabeza, él la operó del ojo izquierdo, le solucionó la paresia, y años después la madre, pues vivía alejado de donde nosotros trabajábamos, nos manda esta foto de sus compañeros alertando que ahora inclinaba la cabeza para el otro lado. Esta niña lo que tenía era una paresia bilateral oculta. Este es otro ejemplo, este es un paciente mío que presentaba un cuadro de paresia del ojo izquierdo. Yo era amigo del padre, el padre es el arquitecto que hizo mi casa, y yo, bueno, lo operé y le advertí, mirá que estas parecias después de operar, aparecer en el otro ojo. Le retrocedí el recto superior del ojo izquierdo, un año después, justo con lo que me dijo mi amigo, me aparece la hipertropia del ojo derecho, era una forma bilateral oculta.
Entonces, el diagnóstico en las formas ocultas es siempre postoperatorio porque es imposible antes de operar saber si es una forma oculta. Entonces, esto nos lleva a aprender este axioma que toda paresia del oblicuo superior es bilateral hasta que se demuestre lo contrario. Y esto debe ser advertido siempre a todos los padres de los niños y a todos los pacientes. Este es el fenómeno del ocultamiento. Acá abajo se lee: el ojo con menor paresia transforma en masa simétrica a la falsa paresia unilateral contralateral. Es decir, el ojo de menor paresia, acá sería el izquierdo, el que está en rojo, transforma en masa simétrica a la paresia mayor que del ojo derecho. Si nosotros hacemos una suma algebraica, acá 4 menos 2 nos va a dar 2, 8 menos 0, 8. Entonces, si hacemos esta combinación, el cuadro clínico que estamos viendo es el que está acá abajo, que es una paresia unilateral del lado derecho asimétrica. Pero en realidad es asimétrica porque tiene una paresia oculta del lado izquierdo. No deben ser confundidas con las hipercorrecciones por cirugía de paresia unilateral verdadera del oblicuo superior, en donde también ocurre inversión de la hipertropia. Estas son lo que yo llamo falsas formas ocultas. Pero hay una forma de darse cuenta. Acá tenemos paresia unilateral derecha, bueno, tenemos por ejemplo ortotropia y vamos a tener toda la hipertropia cuando mira a la izquierda. Un patrón de oblicuo inferior. Hacemos cirugía unilateral y en el postoperatorio encontramos que donde había hipertropia, una DB positiva, encontramos una DB negativa. O sea, en el campo de la mirada donde nosotros operamos el músculo. Entonces, esto es una hipercorrección, esto no es una bilateral oculta, es una hipercorrección. En cambio, vamos a volver a la misma situación, tenemos un cuadro de oblicuo de paresia unilateral derecha con cuadro de oblicuo, y hacemos la cirugía unilateral, y el resultado es esto, es decir, corregimos el campo de la mirada del músculo que operamos, pero nos aparece la hipertropia inversa en el campo de la mirada opuesto, que antes estaba bien. Entonces, esto sí es una forma bilateral oculta. Este es un ejemplo, es una joven, una adolescente, una niña, creo que tenía 14 años cuando la operé. Tenía una gran hipertropia, me obligaba a operar el recto superior y el oblicuo inferior, que son dos músculos que simultáneamente no me gusta operar en las paresias, porque tienen tendencia a hipercorregir en el campo de la mirada superior. Se hizo un retroceso del recto superior de 4 milímetros y un retroceso, según NAP, de 10 milímetros del oblicuo inferior. Tenía una contractura del recto superior. Este era el cuadro. Predominaba la desviación en la abducción en vez de la aducción. Y en el postoperatorio inmediato aparece la hipercorrección. Después, por suerte, con el tiempo fue mejorando. La imposición primaria y la imposición de lectura quedó bien, que es el objetivo principal que se debe buscar. Pero quedó en la mirada de arriba esta hipercorrección, acá aparece marcada, porque bueno, es un postoperatorio más o menos de 1 o 2 meses, donde todavía, siempre que se opera el oblicuo inferior, queda una hipofunción del oblicuo inferior, hasta que luego después se va recuperando un poco. Pero bueno, son efectos colaterales que a veces no podemos evitar. Este es el resultado de la niña al sexto mes. O sea, fue un buen resultado y quedó en la posición diagnóstica oblicuo inferior, en la supraaducción contralateral, una inversión de 10 dioptrías. Vamos a pasar ahora a las formas enmascaradas. Son aquellas parecias bilaterales del oblicuo superior que muestran algún signo de bilateralidad. Y este signo y este concepto es importante, debe ser buscado, pues se encuentra confundido por el cuadro de paresia contralateral. Y debe ser buscado porque nosotros sabemos, por lo que estamos diciendo, que existen las formas ocultas y que las formas ocultas son muy frecuentes. Entonces, hay que buscar signos de bilateralidad. Y a veces estos signos de bilateralidad están totalmente ocultos. Estos hallazgos tienen que ser hechos por un estrabólogo, o sea, un
un oftalmólogo general es imposible que diagnostique una paresia enmascarada del oblicuo superior. Y no solamente tiene que ser por el estrabólogo, sino el estrabólogo lo tiene que ir a buscar. Presentamos un trabajo en el Congreso Escolar del 2000, y bueno, después en otras revistas. Pero acá, bueno, los clasificamos signos de sospecha y signos de certeza. Signos de sospecha son la gran incomitancia entre las versiones opuestas o del signo de Biel-Chock, que había una época que se decía, por ejemplo, que cuando había hipertropia de un lado y del otro era cero, o sea, Biel-Chock y cero del lado sano, era signo sospecha de bilateralidad. Después un poco ese concepto se dejó. Ahora se trata solamente de incomitancia en el Biel-Chock. Patrón en P alto, porque el patrón en P tiene que ser pequeño, en una paresia del oblicuo superior, gran exciclotorsión y exciclotorsión del ojo sano. Y la exciclotorsión del ojo sano la considerábamos un signo de bilateralidad, de sospecha. Actualmente yo no lo considero tanto por experiencia. Ahora vamos a ver algunos casos. O sea, es probable que en las próximas presentaciones esto de acá abajo lo saque. Y tiene signos de certeza que son la hiperfunción, que es el más frecuente, la hiperfunción del oblicuo inferior contralateral, la inversión de la desviación vertical en algún campo de la mirada, o la inversión del Biel-Chock. De todas maneras, operamos en forma bilateral únicamente cuando encontramos hiperfunción del oblicuo inferior contralateral. Si está todo esto que sigue en negro, nosotros no operamos bilateral, operamos unilateral y advertimos al paciente. Es importante acá, en las enmascaradas, estos conceptos que son de estrabismo en general. La indicación quirúrgica de un estrabismo, por eso le decía que vamos mezclando cirugía con datos clínicos. La indicación quirúrgica en un estrabismo se realiza por el cover test alternado con prismas, y que nos da la máxima desviación, y el estudio de las versiones. Estos procedimientos no son comparables, sino que son complementarios. Además, le voy a decir una cosa, además, que siempre me olvido decirla, ahora me acordé. Siempre que doy este tema. El cover test alternado con prismas nos está midiendo los movimientos optovestibulares. Porque nosotros lo que hacemos, estamos inclinando la cabeza y midiendo con prismas. En cambio, el estudio de las versiones, estamos midiendo los movimientos optocinéticos, otro sistema de inervación de los músculos extraoculares que tiene diferentes características, que coloca las poleas de los músculos, las poleas blandas, los músculos rectos a diferentes distancias y violan y no violan la ley del listing de diferente manera. Y en los movimientos, por ejemplo, optovestibulares, hay un incremento del efecto torsional de los músculos oblicuos, mientras que en los movimientos optocinéticos, el estudio de las versiones, en los músculos oblicuos se exacerba su acción vertical y se disminuye su acción torsional. Entonces, no debería realizarse una indicación quirúrgica solo con uno de estos dos test semiológicos, solamente con uno de estos dos test semiológicos. El cover test con prismas nos mide la máxima versión mensurable, es decir, la máxima versión que se puede medir. En cambio, el estudio de las versiones es la máxima versión posible por el paciente. La máxima versión mensurable puede indicar una DB positiva y la máxima versión posible una DB negativa. El cover test con prismas está limitado por cuestiones técnicas de los prismas, si está medido, por ejemplo, por el método mínimo desvío, por el método de Prentice. Tiene limitaciones ópticas cuando los prismas son muy grandes. Tienen limitaciones anatómicas que son también, por ahí, hasta las más importantes, que están dadas por el arco superficial y el puente nasal, que no nos permite en determinadas posiciones colocar los prismas. Fíjense, esta chica era una secretaria mía, que yo la puse porque quería sacar una foto para dar una clase sobre otro tema. Entonces, para ver esto, ilustrar esto, acá ponía, fíjense la diferencia, en vez de estar enfrente de ella, me paro y le digo que me mire, que acá se ve con un cubo de LAN. Acá, esto es la máxima versión mensurable, porque me tiene que fijar con los dos ojos. Pero este ojo, fíjense que está en el límite del arco superciliar.
Pero en cambio acá, si este ojo no me importa, le pido la máxima, sigo subiendo el cubito de Lang en diagonal y logro la mayor versión posible. La mayor versión posible. Ahora, si hago lo mismo, pero mirando de enfrente, vemos acá con la máxima versión mensurable, con prismas, hay ortotropia, pero en la máxima versión posible, fíjense, le descubro una hiperfunción del oblicuo superior. Es decir, que con distintos métodos encontramos distintas cosas. Este es un ejemplo, era un muchacho con una paresia del oblicuo superior izquierdo, lograba fusionar en posición primaria, pero se decompensaba en la lateroversión derecha, hiperfunción del oblicuo inferior, hipofunción del oblicuo superior, mejoraba muchísimo, desaparecía prácticamente en la dextroversión. Estas eran las medidas, tenía una gran incomitancia en lateroversiones. Gran incomitancia en lateroversiones. Tenía 28, 25, después ya bajaba a 10, pero veíamos que tenía bastante hipofunción del oblicuo superior, o sea que este 10 es engañoso. Y fíjese cómo baja 4, 2 y 2 en la lateroversión comprometida, o sea, hacia la izquierda. Una gran incomitancia. También fíjense gran incomitancia en el signo de Virchow, en la inclinación de la cabeza. Bueno, se hizo un retroceso del oblicuo inferior de 12 milímetros según App, y bueno, con un buen resultado, prácticamente todo el pentocampo de la mirada, quedó solamente acá un menos 4 y en la posición, en la supraaducción, un menos 6, o sea, una, digamos, mínima hipocorrección. Y el Virchow desapareció. Fíjense acá estas tres posiciones que están, estas son las fotos postoperatorias, más o menos un mes, fíjense que acá tienen un poquito rojo del oblicuo de la cirugía. Fíjense, vamos a ver estas tres fotos, Acá. El cover test con prisma, acuérdense, marcaba menos 6, hipocorrección. En cambio, el estudio de las versiones marca ortotropia. En la mirada derecho arriba, tanto el cover test con prisma como el estudio de las versiones marca ortotropia. Pero aquí, en la lateroversión opuesta, vemos que el cover test con prisma marca ortotropia, pero el estudio de las versiones marca una DB positiva. Es decir, es distinto con los métodos, y acá nos está hablando que hay una forma bilateral, y fíjense, como les decía al principio, que la hipertropia aparece el lado opuesto del campo de acción del músculo que nosotros operamos. Operamos el campo de acción del oblicuo inferior, acá y acá, y la hipertropia aparece del otro lado opuesto. Entonces, acá el sujeto, bueno, yo no vamos a volver al anterior, lo dejé con esto, obviamente que no le voy a llevar al quirófano la vuelta con esto, tampoco le dije nada, pero bueno, el paciente desapareció, como cuando los pacientes desaparecen es porque andan bien. Pasaron los años, se casó, engordó un poquito y volvió al consultorio así, siempre fusionaba, pero con esto. Con una gran paresia del oblicuo superior, ahora del ojo derecho, fíjense, tenía 35, 30, 25 y 25 en posición primaria. Un montón. Bueno, acá, a pesar de que tenía gran depresión en posición primaria, opté solamente por operar el músculo, que fue el oblicuo inferior del ojo derecho. Y entonces era una bilateral enmascarada con signos de sospecha. Y ese signo de sospecha era la gran incomitancia en las lateroversiones. El diagnóstico solamente podía ser posoperatorio. Y acá está el posoperatorio en el ojo derecho. Fíjense cómo corrigió la hipertropia en supraaducción, y finalmente realizó una miectomía de 8 milímetros del oblicuo inferior. Es decir, paradójicamente, este paciente tenía una paresia del oblicuo superior del ojo izquierdo, y bilateral, pero mostraba del ojo izquierdo, y era mayor del ojo izquierdo que el ojo derecho, para hablar más correctamente, pero paradójicamente terminé haciéndole mayor cirugía en el ojo donde tenía menor paresia, que fue una miectomía de 8 milímetros, y en el ojo que tenía la mayor paresia, que le hice una AP de 12 milímetros. Entonces, las formas enmascaradas con signos de sospecha, el diagnóstico es siempre posoperatorio.
es decir, lo operamos, o bueno, puede ser una paresia unilateral y nunca más tenemos problema, o puede ser una paresia bilateral enmascarada con signos de sospecha. Otro caso es una paresia del oblicuo superior del ojo derecho. Fíjense acá tiene más 25, más 30, más 15, predomina el oblicuo inferior. Tenía 25 en posición primaria y la menor desviación la tenía en la supralateroversión opuesta, más 4, pero tenía una DB positiva. Pero esto, recordemos que es el Cover-Test con prisma. El Cover-Test con prisma tenía más 4 con una pequeña XT, pero fíjense que el estudio de las versiones nos muestra que hay una hipertropia del ojo izquierdo. Hay una inversión de la hipertropia. Entonces, esta es una enmascarada bilateral con signo de certeza. ¿Y cuál es esa certeza? Es la hiperfunción del oblicuo inferior contralateral, es decir, constituyendo la inversión de la hipertropia. Acá tenemos una niña con inclinación de la cabeza a hombro izquierdo por paresia del oblicuo superior derecho. Fíjense acá el Bielchowski, cómo mejora la inclinación a la izquierda. Este es el patrón que tenía un patrón de oblicuo inferior, con gran incomitancia, pero fíjense cómo la hipertropia mirada a la izquierda, cómo desaparece y prácticamente, fíjense acá abajo, no hay hipofunción del oblicuo, acá no hay casi hipofunción del oblicuo inferior, hay muy poquito. Pero, si nosotros empezamos a buscar, vamos a ver esta foto, seguimos viendo esta foto y vemos que hay una paresia bilateral enmascarada con signo de certeza porque hay una pequeña hiperfunción del oblicuo inferior contralateral. Es decir, es una enmascarada. Acá observamos el fenómeno del enmascaramiento y es que el ojo con menor paresia en alguna posición de la mirada supera al de mayor paresia en la desviación vertical invirtiéndola. Me fui de el cuadro. Entonces, siguiendo con el ejemplo, acá el ejemplo de las ocultas, el fenómeno del ocultamiento, el fenómeno del enmascaramiento, tenemos el ojo derecho en negro, ojo izquierdo en rojo. Vemos que el ojo derecho supera al izquierdo en todas las posiciones, excepto en la supralateroversión. Y o sea que tenemos un más 4 del ojo más pareciado contra un menos 8 del ojo menos pareciado. Entonces el cuadro que va a aparecer es una forma incomitante, con una paresia va a aparecer una paresia del oblicuo superior derecho muy incomitante, pero al estudiar las versiones vamos a observar la inversión de la hipertropia, porque más 4 menos 8 da menos 4, entonces se invierte la hipertropia. Y te constituye el fenómeno del enmascaramiento. Las formas en B, bueno, fueron bien estudiadas por Sousa Díaz. Él en 112 casos de paresia unilateral confirmada, es decir, que lo operó un solo ojo y no hubo ni forma oculta, ni enmascarada, ni nada. Bueno, la media fue 9.9 dioptrías de patrón de incomitancia vertical. Después, en 7 parecias con sospecha de bilateralidad ya fue de 12. Y en parecias bilaterales enmascaradas con certeza de bilateralidad ya se fue a 18. Y en las bilaterales simétricas era ya de 23. Es decir que tenemos un rango en las formas en B de sospecha. O sea, si tenemos 10 o menos, casi seguro que es unilateral. Y eso es un dato importante, es un dato que nos sirve en caso de duda, ¿no? Y si tiene más de 18, seguro es bilateral. El problema está entre 10 y 18, como para poner un área de sospecha. Actualmente existen también otras técnicas que nos permiten evaluar, además del Cover-Test alternado con prismas, del estudio de las versiones. Tenemos, por suerte, al estadismo está llegando a cosas más sofisticadas y precisas. Este paciente, que casualmente es un paciente que tengo que operar la semana que viene, es un neurocirujano que hace unos 2 años comenzó con diplopia y le diagnosticamos una paresia del oblicuo superior izquierdo. Fíjese que tiene un patrón de contractura del recto inferior contralateral,
y tiene esto porque el ojo del dominante es el izquierdo, es el ojo pareado, como explicábamos hace un rato. Pero en este paciente, por la forma de los ojos, tiene bolsas, arco superciliar, ojitos chiquitos, lo que nosotros en Argentina llamamos achinados, me resultaba muy difícil medirlo con prismas. Y entonces se me ocurrió solicitarle a la doctora Susana Gamio, que tiene un videoculógrafo, que le hiciera una videoculografía para estar más seguro, porque también yo sospechaba que podría llegar a ser bilateral, porque tenía un patrón en B. Esto son las retinografías. Fíjense que el ojo afectado tiene 9,6 grados de extorsión. Si consideramos que lo normal, los dos desvíos estándares va de 2 a 12 de 2.4 a 12 o de 2.1 a 12,4, podríamos decir que está dentro del rango de la normalidad, pero está un poco extorsionado. El promedio es 7 grados de extorsión en un ojo normal. Y fíjense que el ojo contralateral, el sano, tiene 11, se tiene más el sano que el ojo afectado. Y entonces esto es el resultado de la electroculografía. Acá fija en posición primaria, acá abajo se lee con ojo izquierdo, pero alterna con el ojo fijador en el ojo fijador con las diferentes posiciones. Fíjense que acá la parte marroncita clara es donde indica la hipertropia, la desviación vertical. Fíjense que hay 6 dioptrías de derecha a izquierda, es decir, hay una inversión de la hipertropia. Hay una inversión de la hipertropia que en examen clínico yo no la podía ver, y la videoculografía me la mostró. Estas son las fotos que obtiene el aparato. Acá abajo, en la mirada abajo, se ve bien que hay mayor desviación vertical. Y acá también otra cosa importante, que logramos obtener un ángulo secundario, porque es una paresia. Teóricamente una paresia, si bien hay un spread de la desviación en la paresia del oblicuo superior, y a veces es difícil encontrar un ángulo secundario, acá lo encontramos. Porque acá está fijando con el ojo izquierdo, que es el pareciado, y fíjense cómo acá se produce una gran hipotropia del ojo derecho. Fíjense, 31, 26, 22, se mantiene la invasión de la hipertropia en supraaducción contralateral, pero cuando fija con el ojo derecho, que es el ojo no pareciado, fíjense cómo baja la desviación vertical a la mitad, baja 13, 16 y 16. Es decir, muy útil resultó la videoculografía. En cuanto a la torsión, podemos decir que el músculo oblicuo superior es inciclotorsor, como sabemos, y que la paresia del oblicuo superior va a producir un desbalance torsional en favor de su antagonista exciclotorsor, que es el músculo oblicuo inferior, y se va a producir entonces la exciclotorsión del ojo afectado. En general, cuando se produce una paresia del oblicuo superior, primero se produce una pequeña extorsión. Está dada únicamente por la paresia del oblicuo superior, pero al poco tiempo ya aparece la hiperfunción del oblicuo inferior ipsilateral y ahí se produce una mayor extorsión. Sin embargo, la torsión ocular está sujeta a otras variables, que son el resto de los músculos cicloverticales. Luego de transcurrido un tiempo, se pueden establecer los llamados secundarismos, como ya hemos mencionado, de las parecias del oblicuo superior, y se producen modificaciones en la magnitud de la exciclotorsión. Por ejemplo, si aparece una contractura del recto superior, va a haber mucha menor exciclotorsión. Además, es poco sintomática la torsión en las parecias del oblicuo superior, el estado torsional, por una serie de factores fisiológicos. Este es el famoso libro de Friction Disparity de Ogle, y acá él toma del famoso libro de Worth y Chavaz esta figura, sacada de ese libro, donde se observa la ciclofusión. Acá le presentan esto al ojo izquierdo, esto al ojo derecho, y el sujeto normal hace una ciclofusión que llega a 8 grados, y observa esta imagen. La percepción es esta. Y esto fue explicado después por Guyton, a los campos receptivos. Sabemos que los campos receptivos en la retina son muy chiquititos, el pixelaje es mucho mayor obviamente en la mácula, en la foveola,
y después a medida que vamos a la periferia, los campos receptivos se van agrandando, se van agrandando, se van agrandando. Entonces, hasta 8 grados de torsión, esa torsión va a caer dentro del mismo campo receptivo. Entonces, al caer dentro del mismo campo receptivo, el paciente no percibe la torsión. Pero a su vez existe una ciclovergencia, y esa ciclovergencia, ya estamos en la parte motora, es de 8 dioptrías. Entonces, si sumamos 8 de ciclovergencia más 8 de ciclofusión, la capacidad total para compensar ciclo de desviaciones es de 16 grados, o sea, una enormidad. En toda apariencia del oblicuo superior, esto torsional de ambos ojos debe ser evaluado porque contribuye al diagnóstico clínico. ¿Por qué contribuye al diagnóstico clínico? Porque si tenemos un cuadro que sospechamos que es una apariencia del oblicuo superior, pero hay una intorsión, obviamente pensamos que no es una apariencia del oblicuo superior. La torsión puede medirse la torsión subjetiva o la objetiva. La subjetiva por diferentes métodos como las bolillas de Madow, los virus de Margolini, como ustedes saben. Y la objetiva, bueno, cada vez hay más: retinografía, SOCT, OVI, lupas en amplia hendidura, autorrefractometría, videoculografía. En las parencias congénitas tienen una pequeña o nula o inmensurable torsión subjetiva. Nunca son sintomáticas, nunca. Tengan o no tengan visión binocular. Y las parencias unilaterales adquiridas tienen siempre una mensurable torsión subjetiva, pero no son sintomáticas precisamente por lo que estábamos explicando. La percepción espontánea de ciclotorsión debe hacer sospechar siempre de parencia bilateral, porque sabemos que lo que molesta al paciente es la deviación vertical y no la torsión. Pero esto ocurre solamente en parencias bilaterales adquiridas simétricas, muy simétricas. ¿Por qué? Porque si la parencia simétrica en posición primaria tiene más o menos, no tiene desviación vertical prácticamente, entonces la torsión la percibe, así. En cambio, si hay una desviación vertical, ya la torsión no la percibe, lo que percibe es, o sea, si es asimétrica y un ojo está más arriba que otro, lo que está percibiendo es una diplopia vertical, ya no se da tanto. Se da cuenta de la torsión, porque siempre dicen el objeto lo veo acá arriba y torcido, pero lo que le molesta es la diplopia. Kraft y colaboradores encontraron 20 grados de ciclotorsión subjetiva en la mirada abajo en las parálisis del oblicuo superior bilaterales adquiridas. Y la diferencia de torsión subjetiva entre la posición primaria y la infraversión nos ayuda al diagnóstico de parencia del oblicuo superior en casos dudosos, es útil. Una torsión subjetiva igual o mayor a 20 grados entre la posición primaria se tiene que hacer, y la mirada abajo nos tiene que hacer pensar que es una apariencia bilateral en el 90% de los casos, según este trabajo de Kraft y colaboradores. Bueno, este es el esquema de Dickman y von Norden. Establecieron que un ojo normalmente tiene la foviola está abajo del centro del nervio óptico 7 grados con 25, y después Guyton y Weingarten establecieron que podría estar a 2 desvíos estándar más. Entonces esto lo llevaría desde 2.1 a 12.4 para estar totalmente seguro, ¿no? El problema de la torsión ocular es el siguiente, que nosotros no sabemos desde dónde partió, porque nosotros podemos decir, si este ojo tiene una torsión de 16 grados, pero el normal, antes que tuviera la apariencia, ¿cuánto tenía? ¿Tenía 5? ¿Tenía 2? ¿Tenía 8? ¿Tenía 9? Entonces es difícil saber cuánto se torsionó un ojo. Acá tenemos un caso típico de parencia del ojo izquierdo, que es el primer paciente que mostramos, una parencia unilateral. A simple vista se ve que el ojo izquierdo está más distorsionado, lo que habitualmente se ve. Generalmente la extorsión es pequeña, no es como la extorsión que hay en las hiperfunciones primarias de los músculos oblicuos, del músculo oblicuo inferior. En las parencias del oblicuo superior la extorsión es pequeña. Acá está un poco desplazado, se desplaza las rayitas, acá tiene que estar centrado en el nervio óptico. Tenemos que tener 5,5 en el ojo no afectado y 13,12, ya está más allá de 12, que son los dos desvíos estándares, franca extorsión del ojo izquierdo, en esta parencia unilateral. Pero hay casos que nosotros llamamos paradojales, que son cuando
hay una extorsión marcada en el ojo no afectado. Y muchas veces se observa cuando el ojo afectado es el fijador. Fíjense, esta mujer tiene ojo derecho fijador, y fíjense la gran parecia del oblicuo superior que tiene. Y acá está, fíjense el signo de Bielchowski, muy característico. Y fíjense la retinografía, tenía 7,9, o sea, normal se podría considerar ojo afectado, pero tenía 17 grados en el ojo no fijador. A esta paciente le hice una miectomía del oblicuo inferior de 8 milímetros. Y fíjense, el ojo fijador con el miectomizado pasó de 7,9 a 2,5. O sea, corrigió 5 grados. Bueno, entró más normal. Pero yo dije, bueno, en el ojo que tiene 17, ¿cuál era la teoría que tenía? La teoría que tenía era que, ¿por qué se producía la extorsión del ojo no afectado? Porque si el ojo afectado estaba extorsionado, entonces se producía una ciclovergencia, una cicloversión, para enderezar la torsión del ojo por ciclovergencia, por cicloversión, enderezar el ojo afectado iba a extorsionar al ojo no afectado. Acá tenía 17 en el preoperatorio y con la miectomía del oblicuo inferior del ojo afectado no pasó nada. Pasó de 17 a 16,2. Es decir, prácticamente no se modificó. O sea que la teoría fracasó totalmente. Por eso les decía que la extorsión del ojo, y esta paciente ya pasó bastantes años y no apareció un cuadro de paresia del oblicuo superior del ojo izquierdo. Y por eso les decía que la extorsión del ojo no afectado, actualmente yo la tomo entre comillas como un signo. Este es otro caso, este paciente me lo había mandado por pensar que tenían un síndrome de Brown de ojo izquierdo, pero al revisarlo me doy cuenta que tiene una paresia, el ojo izquierdo era totalmente ambliopía, tiene una ambliopía profunda. Y el ojo fijador era el que tenía una paresia del oblicuo superior muy grande. Estas eran las medidas. Tiene una gran incomitancia también, sospechosa de bilateralidad. Y acá están las torsiones, que en el ojo afectado tenía 16, o sea, estaba realmente extorsionado, pero en el ojo no afectado tenía 23 grados de extorsión, ¿no? Una cosa muy llamativa. También le hago una miectomía del oblicuo inferior, y en el ojo afectado, de 16 con la miectomía pasa a 4. Es decir, bueno, por fin acá la miectomía corrigió la torsión, pero en el ojo no afectado de 23, posoperatorio pasa solamente a 20. Es decir, la extorsión del ojo no afectado no se modifica. Entonces, en cuanto a la torsión, me gusta esta frase de Plager, que dice que no hay límites entre la normalidad y la paresia unilateral, y entre la paresia unilateral y la paresia bilateral en cuanto a la torsión. Es decir, que en cuanto a la torsión, nosotros actualmente no podemos decidir si es unilateral o si es bilateral. Obviamente que la torsión contribuye al diagnóstico, por lo que les mencionaba al principio, que si nosotros encontramos una extorsión, bueno, es un signo más a favor, y si encontramos una intorsión, es un dato que nos descarta una paresia del oblicuo superior, aunque he leído casos rarísimos que se han descrito. En las paresias bilaterales el tratamiento, bueno, depende del cuadro, ¿no? Si hay hiperfusión de los oblicuos inferiores se hace el debilitamiento, si hay hipofunción marcada de los oblicuos superiores se hace tacking, que también se puede hacer en casos unilaterales. En general el tacking corrige muy poco en posición primaria. Una vez en un congreso CLADE se discutió cuánto corregía un tacking en posición primaria. Obviamente un tacking de un músculo o de un tendón normal, pues si es un tendón laxo, ahí sí nos va a corregir mucho. Y bueno, y como no se sabía, quedaron en investigarse, que esto fue creo que en el Congreso de Chile, quedaron en investigarse, y después del Congreso, en esa época estaban los mails,
nos mandamos mails y la conclusión que llegó era que corregía una media de 4 dioptrías en posición primaria de desviación vertical. Y si no hay hiperfunción del oblicuo inferior, que suele suceder, hay una cirugía que no se conoce tanto, que es el debilitamiento de los rectos inferiores. Que voy a hacer hincapié precisamente por eso, porque no se conoce tanto. Con el debilitamiento de los rectos inferiores podemos controlar, igualar rotaciones, tanto en casos simétricos como en asimétricos, y los retrocesos pueden ser combinados con técnica de Fade. Acá observamos en las paredes bilaterales como lo que más molesta a los pacientes cuando miran hacia abajo, pues se cierra. Entonces, si acá tenemos un predominio del recto inferior en su acción horizontal, porque la acción horizontal del oblicuo superior está pareciado, al debilitar el recto inferior vamos a compensar el equilibrio de las fuerzas horizontales en la mirada abajo. También vamos a compensar la lateralversión comprometida al equilibrar las fuerzas verticales. Acá recto inferior lleva el ojo para abajo, el oblicuo superior no puede tanto, y al debilitar el recto inferior la compensamos. Y también permite, si es una forma simétrica, en la posición primaria, retrocediendo más un recto inferior que el otro, por ejemplo, retrocediendo más el recto inferior del ojo derecho que el izquierdo, vamos a poder mejorar y compensar una desviación vertical. Acá tenemos un caso de una niña que yo ya la había operado, le había hecho los oblicuos inferiores, y acá se observa la mirada arriba y la mirada abajo, y acá le retrocedí los rectos inferiores en forma asimétrica, porque tenía una pequeña desviación residual en posición primaria, corrigiendo la convergencia en la mirada abajo. Acá se observa el preoperatorio y el postoperatorio, luego el retroceso de los rectos inferiores. Y acá, para terminar, porque yo les voy a estar aburriendo, así como en muchos casos de paresia del oblicuo superior, tenemos que confiar en la mecánica muscular. Y en los casos donde el paciente tuvo alguna vez visión binocular, se puede confiar también en el spread, lo que se llama el spread sensorial, es decir, en que el sistema nervioso compense lo que nuestra corrección de la mecánica muscular no logró, con el tiempo lo pueda compensar el sistema oculomotor, logrando la fusión y generando, como decía la charla, siendo la paresia del oblicuo superior prácticamente la única parálisis que puede, o parecia que puede curarse totalmente. Este paciente, fíjense, 30 años de edad, consulta por desviación y diplopia desde 23 años de evolución. Nunca tratada, había sido arrollado por un camión a los 7 años, terapia intensiva, coma, y cuando despierta, ve doble. Tenía también, yo sospechaba, había tenido una parálisis del recto lateral que se había recuperado, pero que le había dejado contracturado el recto medio y generaba una esotropia de 55 dioptrías. Pero tenía, fíjense, una desviación vertical de 5 en posición primaria, es decir, era bastante simétrica, una paresia bilateral bastante simétrica, pero tenía menos 20 de un lado, menos 25 del otro, acá abajo era inmedible con prismas, y tenía una V enorme, de 35 se iba a 75. Paradójicamente tenía poca hiperfunción de oblicuos inferiores, sobre todo el lado derecho, pero tenía una gran hipofunción, que era inmedible con prismas, de los oblicuos superiores afectados. Esas son las retinografías, se observa una gran extorsión en ambos ojos. Y acá tenemos el video del estado preoperatorio. Fíjense en la gran isotropia, y ahora se va a ver la paresia, ¿no? Acá tenía poca hiperfunción del oblicuo, acá tenía más hiperfunción del oblicuo inferior, y ahí se ve la gran B que tenía. La mirada abajo, fíjense la gran hipofunción del oblicuo, y fíjense esto, prácticamente una hipofunción de 4 cruces. Bueno, el paciente tenía dificultades para operarse y las posibilidades por eso no se había operado en tantos años,
y las posibilidades de operarse eran escasas en el futuro, así que había que hacer todo en una cirugía, y eso fue lo que hice. O sea, para corregir la parte vertical hice el retroceso de Stink en ambos ojos, porque tenía poca hiperfunción del oblicuo inferior, pero hice un tacking, acá se volvió a correr el slide, un tacking de 6 milímetros del oblicuo superior en ambos ojos, y para corregir la parte vertical le hice el retroceso de recto medio de 5 milímetros del ojo derecho, resección de recto lateral de 5, retroceso de recto medio del ojo contralateral de 5. Es decir, le operé muchísimos músculos. Creo que es el paciente que más músculos he operado en un solo acto quirúrgico. Obviamente, el posoperatorio inmediato, una gran inflamación, y al mes habíamos obtenido un buen resultado. Teníamos ET8, ET10, ET14, y habíamos corregido muchísimo la hiperfunción, la hipofunción del oblicuo superior, de -4, casi -3 pasó a +1, y bueno, y había quedado un pequeño brown iatrogénico que queda siempre reciclo luego del taqui. Pero el problema es que como el chico tenía visión binocular, este ET10 le molestaba muchísimo, pero muchísimo, mucho más que antes, donde el ojo no fijador estaba mirando a la nariz. Este es el estado posoperatorio que más o menos al mes. Estéticamente había mejorado muchísimo, parecía que estaba, a simple vista, que estaba curado. Pero fíjense la desviación que le había quedado. Ahí tiene que refijar. Estas son las retinografías posoperatorias, también había mejorado la extorsión. ¿Hasta qué pasó? 2 meses después me llama por teléfono y me avisa que luego de un gran dolor de cabeza que tuvo, se acostó a descansar sin llegar a dormir, y después cuando se despierta nota un estado de bienestar y se da cuenta que ese estado de bienestar es porque no ve más doble. Entonces le digo que venga rápido al consultorio, y viene, le muestro el test de Lang, y no solamente que estaba ortotrópico, sino que además le demostré estereopsis al test de Lang. Entonces esto es lo que yo decía, que en las parálisis del oblicuo superior también se puede confiar en el estado sensorial del paciente, que nos puede ayudar. Fíjense, allá a los, solo a los 60 días está totalmente ortotrópico en la mayoría de las posiciones de la vida. Fíjense, prácticamente curación de la apariencia. Y acá quedó un pequeño brown iatrogénico. Bueno, muchas gracias, y quiero terminar. Sabemos que tanto el pueblo peruano y el pueblo argentino somos pueblos muy hermanos, nos queremos mucho, y quiero mostrarles esta anécdota. Bueno, ustedes sabrán que esta bandera es la primera bandera de Perú, antes que la cambiara Tagle, que fue creada por San Martín, y esta, bueno, obviamente es la bandera argentina, que fue introducido hace muchísimos años este sol, que es un sol inca, es Inti, y que fue diseñada por un peruano. Entonces, siempre me gustó este hecho de que la contribución de un argentino en el diseño de la bandera de Perú, aunque después ha sido modificada, bueno, los colores quedaron, y la intervención de un peruano en el diseño de la bandera argentina. Esta foto
se la mostré a Vanessa Sors 5 minutos antes de empezar esta charla y ella me mandó esta foto, así que la puse como símbolo de nuestra amistad. Bueno, muchísimas gracias y espero que no se hayan dormido. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu magnífica presentación. Estamos seguros que va a haber muchas preguntas, las cuales les vamos a dejar para el final de la sesión. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces con la sesión. Y nuestra siguiente ponente es la doctora Ami Guevara Díaz. Ella nos va a hablar del tratamiento quirúrgico de las parálisis del sexto nervio. Ella es graduada de Medicina de la Universidad Nacional Pedro de Ruiz Gallo. Hizo su especialidad en oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología. Tiene una subespecialidad de glaucoma realizada en la Fundación Oftalmológica Santander, Foscal, de Colombia. Además, también subespecialista en oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y graduada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente es médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital de Emergencias Grau Salud. Adelante, Ami, por favor, te cedo la palabra, puedes compartir tu pantalla. ¿Se ve mi presentación? Perfecto, ahí se ve muy bien. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, un saludo para todos los conectados a esta hora. Un saludo especial para el comité organizador por la invitación. Muchas gracias. También al doctor Fernando Prieto por su excelente presentación. Es para mí un honor estar con ustedes y darles a conocer un tema que me gusta mucho, que es la experiencia que he tenido en el tratamiento quirúrgico de las parálisis del sexto nervio. Bueno, el sexto nervio craneal es un importante nervio craneal porque es de los nervios en las parálisis oculomotoras el más afectado en los casos adquiridos. De hecho, tiene su origen en la parte dorsal y posterior de la protuberancia, se dirige de manera ventral y lateral a través de esta para pasar por el ángulo pontomedular. Luego el espacio subaracnoideo pasa a través de la porción petrosa del hueso temporal, se dirige por el canal de Dorelo al seno cavernoso y se encuentra medial a la rama oftálmica del nervio trigémino y lateral a la arteria carótida interna, pasa por la fisura orbitaria superior y llega al recto lateral, que es el músculo que inerva. Por lo tanto, los pacientes que tienen parálisis del sexto nervio craneal van a manifestar una debilidad en este músculo que es el recto lateral. Usualmente vamos a tener un paciente que va a tener una endotropia con una limitación parcial o total a la abducción, y si no hay compromiso de otros pares craneales, los movimientos van a estar conservados. También se puede presentar diplopia o posición compensadora de la cabeza, rotando la cabeza hacia el lado de la parálisis. Una vez identificado o hecho el diagnóstico de la parálisis del sexto nervio craneal, para el tratamiento es importante tener en cuenta el monto del desvío. Si existe contractura del recto medio, y eso se manifiesta con una limitación total a la abducción y con una prueba de aducción forzada positiva. También es importante saber si hay función residual del recto lateral y la podemos sospechar con una limitación a la abducción, de hecho que va a estar disminuida, y si este recto lateral, la abducción no pasa la línea media, hablamos de una función nula del recto lateral que se corrobora con la prueba de aducción activa o de fuerzas generadas. Y también tener en cuenta si esta parálisis es uni o bilateral. Hecha la evaluación, vamos a tener dos tipos de parálisis, la parálisis parcial y la parálisis completa. Definitivamente en las parálisis parciales, la técnica de elección es el retroceso-resección, pero en las parálisis completas, la técnica de elección son las transposiciones verticales.
En cuanto a las transposiciones verticales, vamos a encontrar múltiples tipos de transposiciones verticales que he querido resumir en este cuadro. La función de la transposición es, como su nombre lo dice, transponer la función de ambos rectos verticales superior e inferior en la posición del recto lateral para hacer, hacer la fuerza que debería tener el recto lateral paralizado. Vamos a hacer transposiciones de dos músculos o un músculo. La primera transposición fue realizada por Hammelshey en el año 1908, en donde transpone parte del músculo del recto superior e inferior a la posición del recto lateral. Y tenemos también transposiciones de todo el músculo realizada por O'Connor en el año de 1950. En el año 1964, Jensen propone no hacer una tenotomía, solo hacer una división muscular y unir con suturas no absorbibles las mitades de ambos músculos. También tenemos transposiciones de un músculo. En el 2006 se propuso la transposición del recto superior y en el 2017 la transposición del recto inferior. Estas técnicas cualquiera puede ser aumentada o ajustable. ¿Qué significa realizar una transposición aumentada? Es decir, que además de la transposición de rectos verticales vamos a hacer algo más. Puede ser debilitar el recto medio, que es lo más usual haciendo un retroceso usando toxina botulínica. Se puede hacer una resección o plegamiento del recto lateral, unión del músculo lateral, recto lateral con los verticales, lo que se conoce como suturas de Wright, y también la miopexia o la unión del músculo a la esclera a 8 milímetros de su inserción, que son las suturas de Foster. Se puede hacer una resección de 4 milímetros de estos músculos rectos verticales transpuestos, hacerlo con suturas ajustables o con conservación de arterias ciliares. Les voy a presentar el caso de esta paciente de 24 años femenino que tuvo una enfermedad o un sangrado en el bulbo raquídeo por un cavernoma en esa zona hace 3 años. Después de un seguimiento por un tiempo de 1 año, ella presenta una parálisis completa del sexto nervio del ojo izquierdo y una paresia del tercero del ojo derecho con una parálisis facial izquierda, además de la oftalmos y queratitis por exposición. También no se ve en la imagen o en el video, pero tenía una posición compensadora de la cabeza hacia el lado izquierdo, donde estaba la parálisis del sexto nervio. Esta es su refracción y el fondo de ojo estaba sin alteraciones. Entonces se concluye que existe una parálisis completa del sexto nervio, una paresia del tercero del ojo derecho, con estas dioptrías de desvío, y una parálisis facial izquierda. Se decide dar tratamiento quirúrgico y acá voy a dar un agradecimiento especial al doctor Juan Cuadros, que aunque no está presente, nos ha dejado sus enseñanzas y precisamente una de sus enseñanzas es esta técnica quirúrgica que él ha presentado en muchos congresos y reuniones de la sociedad. También agradecer al doctor Abel Flores porque tuvo una importante participación en la resolución quirúrgica de esta paciente y también tiene experiencia en la realización de esta técnica quirúrgica. ¿En qué consiste esta técnica quirúrgica? Consiste en hacer un split del recto lateral, la mitad superior e inferior, y pasar en las mitades a través del recto superior y del recto inferior para luego insertarlos nuevamente en la inserción del recto lateral. De esta manera, las fuerzas del recto superior e inferior van a suplir la fuerza o la debilidad de este recto lateral. En este caso se optó por esta técnica quirúrgica de división y reinserción del recto lateral, además de un retroceso del recto medio de 7 milímetros. Les voy a mostrar un video corto de cómo se realiza la técnica quirúrgica. Una vez realizada la división muscular del recto lateral con las suturas correspondientes, lo que se realiza es el pase de la mitad inferior del recto lateral a través del recto inferior, como vemos en el video. Para poder insertarlo en la parte inferior de la inserción del recto lateral. Esto se realiza con sutura de ácido poliglicólico 6 ceros.
Se hace lo mismo con la mitad superior del recto lateral, pasándolo a través del recto superior e insertándolo en la mitad superior de la inserción del recto lateral. Y este es el resultado final. Acá observamos el recto superior, el recto lateral, y acá el recto inferior con el recto lateral y el split que se había realizado. Esta es la misma paciente. Después de que se le realizó esta transposición muscular, tenía todavía la exotropia en el ojo derecho, por lo que se decide realizar un retroceso del recto lateral y resección del recto medio en el ojo derecho. Se logró una buena posición u ortoposición en posición primaria y posición de lectura, y acá tenemos un video del posoperatorio a los 3 años. Todavía tenemos una limitación a la elevación en el ojo derecho, pero la posición de lectura y posición primaria está muy bien y desapareció la posición compensadora de la cabeza. No se logró mejorar la abducción en este caso. Les voy a presentar un trabajo realizado por la doctora Úrsula Zárate y el doctor Juan Cuadros. De hecho, le agradezco mucho a la doctora Úrsula Zárate por haberme proporcionado esta información del trabajo que realizaron en el año 2017. Ellos recogieron a todos los pacientes, o bueno, hicieron un estudio retrospectivo de todos los pacientes operados desde el 2010 al 2017, que tenían parálisis todos unilateral del sexto nervio. Fue un número de 14 pacientes entre estas edades, con estas etiologías, todos con parálisis unilateral del sexto nervio. Los grados de esotropia variaron de 45 a 90 dioptrías. Tengo que resaltar acá que la mayoría tenían ángulos grandes de desvío, todos con limitación total a la abducción. Y el éxito quirúrgico definido como un desvío horizontal menor a 10 dioptrías se logró en 11 de 14 pacientes, que vendría a ser el 80%. 2 pacientes tuvieron un desvío residual mayor y que necesitaron una segunda cirugía, y un caso de un paciente con hipertropia que se trató con prismas. En todos los casos hubo mejoría de la abducción al tercer mes del control postoperatorio y no tuvieron complicaciones postquirúrgicas mayores como isquemia del segmento anterior. Tengo que resaltar de esta técnica quirúrgica que, además de corregir grandes grados de esotropia, no realiza tenotomía ni ajuste de los músculos con sutura, lo que no impediría o no dañaría la circulación de los rectos verticales, y esto disminuiría el riesgo de isquemia del segmento anterior. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener con las técnicas de transposición? Esto es importante porque de todos los casos de estrabismo, precisamente en estas parálisis se dan más complicaciones que hay que tener en cuenta y explicarle al paciente. Una de ellas es la subcorrección, que es lo más frecuente, es decir, la necesidad de otra cirugía. De manera más rara podemos tener sobrecorrecciones. Los desvíos verticales también están descritos entre el 0 a 12%. Se menciona en los estudios que las suturas de Foster pueden aumentar este porcentaje hasta el 19%, y las transposiciones del recto superior hasta el 28%. También desvíos torsionales, isquemias del segmento anterior, pues muchas veces estos pacientes ya vienen operados con retrocesos, resecciones, por lo que se recomienda esperar al menos 3 meses después de la primera cirugía. Si es una cirugía de primera intención, no tocar más de 2 músculos extraoculares, lo cual es difícil. Y también tener en cuenta que pacientes tienen más riesgo de isquemia del segmento anterior, como son la mayor edad, pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes. Y otras complicaciones como la perforación escleral y pérdida muscular, que se pueden presentar también en otras cirugías de estrabismo. Veamos el caso de esta niña de 8 años que tuvo un traumatismo cráneoencefálico a los 3 años, presentando además una parálisis facial derecha. Tenía esta refracción y el fondo de ojo sin alteraciones. Tenía una limitación total a la abducción del ojo derecho. Sin embargo, la esotropia era de 35 dioptrías prismáticas. Se decidió hacer la cirugía
Y en este caso también se hizo la misma técnica quirúrgica de transposición muscular y además un retroceso del recto medio de 5 milímetros. Y este es el resultado en el primer día postoperatorio, en donde hubo una sobrecorrección bastante grande, por lo que se decide avanzar el recto medio a la inserción nuevamente. Bueno, es cierto que de nuestros casos clínicos aprendemos mucho, pero de las complicaciones aprendimos mucho más. Entonces, en el caso o la recomendación es que si se va a realizar esta técnica quirúrgica y el desvío es menor de 40 dioptrías y no hay una contractura del recto medio a la prueba de deducciones, lo ideal es hacer solamente transposición muscular, que es lo que corrige aproximadamente esta transposición. Bueno, en pacientes que ya han sido operados o que tienen factores de riesgo para hacer isquemia del segmento anterior, se han propuesto otras técnicas quirúrgicas, entre estas la transposición muscular sin desinserción de los músculos extraoculares. Una de estas técnicas ha sido propuesta por Nishida en el 2013, en donde realiza un procedimiento quirúrgico que consiste en la colocación de una sutura a 8 a 10 milímetros del recto superior y del recto inferior para unir estos músculos en la parte superotemporal e inferotemporal a 10 a 12 milímetros del limbo. Es como una fijación lateral, tal como su nombre lo dice. Este procedimiento quirúrgico no requiere división muscular ni tenotomía, por lo tanto es más rápido y reversible con mínimos riesgos. Y además de eso, es bastante efectivo, puesto que corrige entre 24 a 36 dioptrías prismáticas y si le agregamos un retroceso del recto medio de 50 a 62 dioptrías. Se ha propuesto también otras técnicas de unión muscular sin desinserción, solamente con suturas. Kian propone realizar 2 suturas a 10 milímetros del recto superior y del recto lateral, tomando la tercera parte de cada músculo y respetando las arterias ciliares, y otra sutura a 8 milímetros. De esta forma también se hace en la parte inferior y se ha visto una técnica efectiva que corrige entre 20 a 60 dioptrías prismáticas si le agregamos un retroceso del recto medio. No tuvieron complicaciones salvo un caso de hipertropia que se corrigió con prismas y 2 pacientes que hicieron hipertensión ocular el primer día postoperatorio que mejoró después de la primera semana. Durado también propone hacer esta unión muscular, pero en este caso utiliza una banda de silicón y debajo del recto superior, lateral e inferior, y luego une esta banda con una sutura no reabsorbible, y también ha resultado ser una técnica bastante efectiva. En el año 2013, Marcon y colaboradores realizan la unión muscular, pero hacen la variación de no tomar el recto lateral. Ellos colocan una sutura no reabsorbible, en este caso nylon 5 ceros, a 10 milímetros de la inserción del recto superior y recto inferior y realizan la unión muscular colocando la sutura encima del recto lateral. El éxito quirúrgico que obtuvieron fue del 75 al 80%. La corrección de la transposición sola fue de hasta de 40 dioptrías prismáticas y también hubo mejoría de la abducción en 2 unidades. La doctora Rosario Gómez de Liaño y colaboradores realizaron esta misma técnica quirúrgica, pero hicieron una variación. La sutura la colocaron debajo del recto lateral y también realizaron angiografías del segmento anterior y no detectaron riesgos o pacientes que hubieran tenido isquemia del segmento anterior. Veamos el caso de esta niña de 4 años que presentó un desvío en el ojo izquierdo desde nacimiento con limitación a la abducción. Había recibido tratamiento con lentes y parches oculares. Además, hace 8 meses se le había colocado Botox 5 unidades en ambos rectos medios. Ella tenía ambliopía en el ojo izquierdo y sus estudios de imagen eran normales, su fondo de ojo sin alteraciones. Ella presentaba una esotropia de 80 dioptrías en el ojo izquierdo con limitación a la abducción en el ojo izquierdo. Lo primero que se pensó es que podría tener un síndrome de Duane, que es lo primero que hay que pensar en estos casos, pero no tenía la disminución de la hendidura palpebral ni la retracción del globo ocular que se presenta clásicamente en el síndrome de Duane.
por lo que se diagnosticó como una parálisis congénita del sexto nervio y se decide realizar una cirugía. La técnica quirúrgica que se realizó en este caso fue la propuesta por Marcon, que consiste en la unión del tercio superior y tercio inferior de ambos rectos verticales y colocar la sutura a nivel del recto lateral, como se observa en la imagen intraoperatoria, utilizando una sutura de polipropileno 6 ceros, además de un retroceso del recto medio de 7 milímetros. Se logró mejoría del desvío, aunque todavía hay una esotropia residual, y también se observa que hay mejoría de la abducción. Este es el postoperatorio después de un año, en donde observamos mejoría de la agudeza visual, puesto que está en tratamiento para la ambliopía, una esotropia de 15 dioptrías prismáticas, no hubo desvíos verticales y hubo bastante mejoría de la abducción. Por lo que demuestra que eso es una técnica rápida, efectiva, reversible a tomar en cuenta. Bueno, este es el caso de otro paciente. Es un paciente de 28 años que tiene un tiempo de enfermedad de 5 años, que presenta muy buena agudeza visual. Tenía estudios de imágenes sin alteraciones. Se le hizo seguimiento y pues tenía el cuadro clínico muy estable, por lo que se diagnosticó como una parálisis idiopática del ojo izquierdo. Él presentaba una esotropia de 90 dioptrías, con una limitación también a la abducción. El test de abducción pasiva era levemente positivo y no había función del recto lateral en el test de fuerzas generadas, por lo que se decide hacer la cirugía. En este caso, debido al monto del desvío, se decide utilizar las suturas para unir el recto superior e inferior, pero con una variación en la cual colocamos 2 suturas de nylon 5 ceros que unían el recto superior al recto lateral y el tercio inferior del recto lateral al tercio del recto superior, y finalmente a 8 milímetros la unión de estos 2 músculos. Además se hizo un retroceso del recto medio de 8 milímetros y acá observamos las imágenes intraoperatorias en la unión de la parte superior del recto inferior con el recto lateral y la unión de los 2 músculos. Este es el resultado postoperatorio a las 2 semanas. Tenía una exotropia de 4 dioptrías. Sí sorprendió bastante la mejoría de la abducción. Y si se dieron cuenta en el video, también una complicación que tuvimos es la limitación a la elevación en el ojo izquierdo, que supongo ha sido porque hubo más tensión en las suturas que se colocaron entre el recto superior y el recto lateral. Bueno, revisando algunos estudios que comparan los diferentes tipos de transposición, este estudio es muy interesante porque compara la transposición sola con las técnicas aumentadas. Una de ellas es la resección de 4 milímetros de ambos rectos verticales y otras son las suturas de Foster. En este caso se hizo una variación en la cual el recto superior se colocó a 2 milímetros de la inserción del recto lateral para evitar las hipertropias. Y se observó que la corrección que tenían estas 2 técnicas eran muy similares, o sea que da lo mismo hacer una resección de 4 milímetros que una sutura de Foster, corrigiendo aproximadamente 40 dioptrías. Definitivamente estas son mucho mejores que hacer solo la transposición. Entre estas 2 la diferencia es que esta logró una mejoría de la abducción en la que se hizo resección de 4 milímetros. Este es otro estudio que compara diferentes tipos de transposición y modificaciones. En resumen, mencionan que es mejor hacer transposición de ambos rectos verticales que solo la transposición del recto superior, que si agregamos la transposición del recto medio es más efectiva y que transponer ambos rectos verticales más un retroceso del recto medio es igual a la transposición de ambos rectos verticales con suturas de Foster. Como resumen, comparando los diferentes tipos de transposición,
Una transposición del recto superior aproximadamente corrige 30 dioptrías prismáticas. Si hacemos transposición de ambos rectos verticales, un poco más, pero esto mejora mucho si además agregamos un retroceso del recto medio o colocamos toxina botulínica en el recto medio, llegando hasta 50 dioptrías prismáticas. Y esto es muy similar si colocamos suturas de Foster. En el caso de la fijación lateral, como propone Nishida, se corrige aproximadamente 35 dioptrías prismáticas y si hacemos retroceso del recto medio, hasta 60 dioptrías. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eso es lo que les quería compartir y espero que volvamos a encontrarnos pronto en un congreso. Gracias. No escucho. Muchas gracias por tu presentación, Ami. Muy didáctica, con muy buenos casos. Nos has mostrado tu experiencia y muchas gracias por eso. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Claro. Martín, no sé si nos puedes ayudar. Sí, claro. Hay algunas preguntas de los ponentes, algunas para el doctor Fernando Prieto. Alejandro Nicolás pregunta, ¿cuánto es lo máximo de reinserción del recto inferior del ojo no parético que el doctor Fernando realiza? ¿Y a cuántos milímetros de retro anuda en conjunto al ligamento de Lockwood? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Bueno, esos retrocesos generalmente son retrocesos de 3, 4 o 5 milímetros aproximadamente. Por ejemplo, en el caso de la niña que le dice doble retroceso de rectos inferiores para corregir la ET de la mirada abajo, en el que más le dice 5 y en el otro le dice 3. Y en general en las paredes del oblicuo superior se hacen retrocesos de 4 o 5 milímetros aproximadamente. Ya 3, de 3, menos de 3 ya no creo que tenga un efecto hacer un retroceso menor de 3 milímetros. Pero no son nunca grandes retrocesos, nunca. Perfecto, doctor. Gracias. Y corregiría también en cuanto a liberar por el poco monto del retroceso, no afectaría el ligamento de Lockwood, obviamente. No. Esto sería si es que hiciera retrocesos mayores a 5 milímetros. Claro, igual en relación al ligamento palpebral, yo tengo una técnica porque ese ligamento termina en el músculo de Müller. Entonces yo tengo una técnica que es dar vuelta al párpado, que esta es una técnica que me enseñó Sousa Díaz. Doy vuelta el párpado y estoy viendo porque no tengo imagen. Doy vuelta el párpado y con un bisturí hago una sección así horizontal de toda la base del párpado del lado interno sobre la conjuntiva y con eso secciono el Müller inferior y secciono todas las conexiones de ese ligamento al párpado inferior y evito la retracción inferior del párpado inferior. Perfecto. Gracias, doctor. Hay también otra pregunta para usted. La doctora Angélica Prada
Pregunta cuál es su opinión acerca de la retroinserción de rectos inferiores bilaterales y transposición nasal. Bueno, o sea, ese procedimiento se utiliza cuando hay una pareja bilateral que tiene poca hiperfunción de oblicuos inferiores. Entonces, en esos casos es cuando hacemos el retroceso de los rectos inferiores. Ahora, los rectos inferiores obviamente tienen un efecto aductor y lógicamente que ese debilitamiento de su efecto aductor es para contrarrestar, o mejor dicho, para equilibrar el debilitamiento del efecto abductor del oblicuo superior. Es decir, que solamente el retroceso sin transposición tendría que lograr ese equilibrio. Distinto es cuando uno debilita bilateralmente los rectos inferiores sin que exista un patrón alfabético. Ahí sí podemos inducir un patrón alfabético hacia el lado de la abducción y se podría justificar una transposición nasal o bien realizar una tenectomía parcial posterior de los oblicuos superiores, pero ya estoy diciendo en casos en donde no hay un patrón alfabético previo. No sé si responde eso la pregunta. Gracias, doctor. Otra también para usted. Preguntas acerca de la hiperfunción secundaria por parálisis del oblicuo superior. Esperaría encontrar una leve esotropia, pero también en muchos casos se presenta con una pequeña exotropia. La pregunta es, ¿a qué podría deberse esto? Si podría estar asociándose a una hiperfunción de algún músculo recto vertical. Claro, lo lógico, bueno, hay que ver primero si el paciente o la paciente tiene visión binocular o si es una forma congénita sin visión binocular. Si tiene visión binocular, nunca hay pequeñas desviaciones horizontales porque la fusión las compensa. Ahora, cuando no hay visión binocular, la pérdida de el paralelismo ocular genera pequeñas desviaciones horizontales que son, entre comillas, forias. O sea, de la misma manera que una desviación horizontal muchas veces se acompaña de pequeña desviación vertical que se interpreta como una foria, un estrabismo latente que el paciente tenía. De la misma manera, una desviación vertical, por ejemplo, una desviación vertical, no sé, de 15 dioptrías, no es raro que tenga una ET de 4 o una XT de 3, de 4 o hasta de 5, porque son consecuencias de la propia descompensación. Y sabemos que corrigiendo el problema principal, en este caso la hipertropia, o en el caso de las pequeñas desviaciones verticales en desviaciones horizontales, sabemos que corrigiendo la desviación horizontal eso generalmente desaparece. Muchas gracias, doctor. La doctora Doris Pirós tiene también una pregunta para usted. Lo felicita en primer lugar por su exposición y pregunta si tiene alguna experiencia en la miopexia retroecuatorial en hiperfunciones moderadas del oblicuo inferior. Miopexia retroecuatorial, ¿de qué músculo? El oblicuo inferior, hiperfunciones moderadas. No. He hecho FADEN del oblicuo inferior, he hecho en casos de hiperfunción marcada en ojos muy ambliopes, con bastante buen resultado. Pero en todo lo que sea
Parece el oblicuo superior, no me gusta ninguna operación restrictiva, o sea, tampoco me gusta en el oblicuo inferior hacer una transposición anterior del oblicuo inferior. O sea, prefiero los debilitamientos. Yo una sola vez hice una transposición del oblicuo inferior en una paresia del oblicuo superior, de una niña muy pequeña a la que yo no podía estudiar bien, y tenía una gran hipertrofia en una paresia del ojo derecho, y en ese caso se me ocurrió que la única forma de, con una operación sola, poder mejorar a la nena, que tenía 2 años, y era hacerle una transposición anterior del líquido fluido. Se la hice y por suerte quedó bien, pero es una operación que es restrictiva, que puede tener complicaciones, y además es una operación que yo jamás la haría en una persona que tiene visión binocular normal. A su vez, solamente en una vez, así como esa chica hizo una sola vez la que está hoy, solamente en una persona con visión binocular normal hice una transposición anterior del oblicuo inferior, que fue en un joven que por un traumatismo tuvo una sección del recto inferior. Entonces ahí, como el recto inferior no lo pude encontrar en la cirugía, se perdió, y hice una transposición del oblicuo inferior. Pero si no, son cirugías que no me gustan para las parecias del oblicuo superior, porque se puede resolver con cirugías debilitantes. No me gusta poner cirugías que pueden tener mayores complicaciones. Gracias, doctor. Y una última pregunta de la doctora Quiñones. Si usted utiliza algún programa especial para medir el grado de distorsión en las retinografías. Bueno, hay muchísimos programas. Todos los programas gozan de inexactitud, porque es imposible. Vamos a empezar por el concepto básico. El centro del fondo del ojo es la fovea, no es el nervio óptico. Sin embargo, lo que importa es la relación entre ambos. Entonces se toma el centro del nervio óptico, pero el centro del nervio óptico en realidad no es el centro del fondo de ojo. O sea, ya partimos de un concepto un poco cambiado. Ahora, últimamente, bueno, se pueden sacar retinografías, y con las retinografías con reglas y transportadores medir el grado de distorsión. Yo últimamente utilizo un método que está sacado del AutoCAD, que es un programa que utilizan, lo conocerán, porque es un programa que utilizan los arquitectos. El AutoCAD tiene un programa para medir la angulación, y determina el programa, traza una serie de líneas verticales y horizontales para determinar cuál es el centro de una superficie oval, y como es la ovoide, como es el nervio óptico, y después traza diagonales. No sé si vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Así. Sí, sí, claro, cómo no. Aquí está. Este es el programa. O sea, el AutoCAD, acá tenemos, por ejemplo, el nervio óptico. Traza verticales, horizontales, después las 2 diagonales, y ahí tenemos el centro del nervio óptico, que puede o no coincidir con la cavación fisiológica. Entonces ahí tenemos la horizontal, y de ahí trazamos una línea que pasa por el centro de la fovea y establece grados. Ahora, yo el AutoCAD no lo tengo, pero lo imito. O sea, trazo en PowerPoint estas líneas que sé perfectamente por el PowerPoint, que son verticales y horizontales, y después utilizo un programa que está en el teléfono celular, que es el Clinometer. Yo tengo iPhone, pero creo que en los Samsung también lo tienen, y con el teléfono, con ese Clinometer, yo puedo obtener la angulación, inclusive como puse acá, con mucha exactitud. Por ejemplo, 11.8.
O sea, es bastante exacto. De todas maneras, es un sistema que tiene sus inconvenientes. O sea, si esto lo agarra si lo analiza, por ejemplo, un ingeniero, estoy seguro que le encuentra un montón de sesgos a este método, pero todos los métodos tienen sesgos. Inclusive la videoculografía, yo tampoco confío en la videoculografía para medir torsión, porque la videoculografía se basa en imágenes del iris, y sabemos que existe la pseudotorsión, es decir, que un movimiento vertical seguido de un movimiento horizontal pueden hacer que un punto, o un punto no, pero una imagen se vea torsionada cuando en realidad no está torsionada, sino que es una pseudotorsión. Entonces, estamos con sistemas que son imperfectos, pero bueno, de alguna manera nosotros podemos saber lo que estaba antes y lo que está después, y entonces son válidos. Y después el otro sesgo que es importante en las torsiones es lo que les comentaba, que por ejemplo, vamos a ver, este paciente acá, me confundo porque tengo varios más. Este paciente acá tiene acá 11,8. Pero bueno, ¿cuánto tenía antes? Ese dato no lo tenemos. Y ese dato de cuánto tenía antes es muy variable, porque puede tener, el promedio es 7, pero puede tener hasta 2 por un lado y hasta 12 de torsión por otro. Perfecto, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Martín, si me Felicitaciones por la permites, exposición. Sí, a ver. Martín, Dejo de compartir. Fernando, sí, quería hacerte un par de preguntas. La primera es, cuando diagnosticas una paresia del cuarto congénita a temprana edad, por ejemplo, un niño de 1 año, ¿a qué edad lo operas? Lo opero en cuanto estoy seguro. Lo veo y cuando estoy seguro que es una paresia del cuarto, ahí lo opero. En la inmensa mayoría de los niños se resuelve con debilitamiento de oblicuos inferiores. O sea, obviamente en un niño no podemos estar midiéndole las 11 posiciones de la mirada, pero la respuesta es que lo opero, o sea, no depende de la edad, sino que depende de que yo esté seguro que es una, después de verlo varias veces, estoy totalmente seguro que es una paresia del oblicuo superior. Perfecto. Y la otra que quería preguntarte, en la práctica que tienes, más o menos, ¿qué porcentaje de estas parejas del cuarto son ocultas verdaderas? Son ocultas verdaderas. Y bueno, no son tan frecuentes las ocultas verdaderas. Digamos que pueden ser entre un 10 o un 15%. 10 o 15%. Mucho más frecuentes son las enmascaradas. Mucho más frecuentes. O sea, en mi práctica yo podría decir 50% son unilaterales, y del 50% restante, si tomamos eso como un 100%, tenemos un 15% que son ocultas, totalmente ocultas, y el resto son enmascaradas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. O sea, serían 50, 35 y 15, ¿no? Claro, para completar los 100. Ok, Abel, hay un par de preguntas que estaba viendo por aquí para la doctora Amni Guevara. ¿Tendremos tiempo? Sí, claro, sí. Adelante, por favor. Sí, doctora Amni, hay una pregunta del doctor Hernández acerca de la aplicación de la toxina botulínica en el recto medio. ¿Cuánto aplicas? Y si ha habido la experiencia o la observación de la diferencia entre la aplicación de la toxina y el retroceso al recto medial del ojo operado. Si es parecido el efecto. Ya, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? En cuanto Sí, a te la escuchamos. toxina
botulínica tiene su uso en las parálisis agudas y crónicas. De hecho, los casos que he mostrado son parálisis crónicas. Usualmente creo que la toxina botulínica tiene mayor utilidad en los casos agudos, en los primeros 6 meses de presentación de la parálisis, porque al colocar, usualmente se coloca 5 unidades en el recto medio del ojo afectado, evitaría que este paciente siga con diplopia, con posición compensadora, acortaría el tiempo de enfermedad y además evitaría, en el caso de que no se recupere, la contractura del recto medio. Particularmente en los casos crónicos no la utilizo, prefiero hacer retrocesos del recto medio, aunque los estudios han demostrado, como vemos, que la transposición con toxina botulínica o retroceso del recto medio corrige las mismas dioptrías, así que también se puede utilizar. Usualmente lo que hago es retroceso del recto medio y ahora estoy optando por esas técnicas quirúrgicas, que es la colocación de suturas, para evitar tocar muchos músculos y también disminuir los riesgos de isquemia del segmento anterior. Perfecto, doctora. Y una siguiente pregunta es acerca de cuántos milímetros haces en el split del recto lateral para que se logre pasar por el ojal del recto superior y del recto inferior. De hecho, creo que esa es la parte más importante de esta técnica quirúrgica. Se tiene que hacer por lo menos de 15 milímetros para que pueda pasar. Se tiene que separar muy bien el recto lateral para que pueda pasar y no haya mucha tensión. En el caso del recto superior e inferior, hasta 10 milímetros, porque ahí no hay necesidad de poder pasar los músculos, ¿no? Solo se abre un ojal, pero del recto lateral de por lo menos 15 milímetros. Excelente, Amni. Abel, ¿alguna otra pregunta? Creo que hemos acabado con las preguntas hechas en el chat. Sí, yo quería preguntarle justo a Amni, si tuvieras que hacer una comparación entre estas dos técnicas que nos has mostrado, ¿cuál crees, en términos de corrección en dioptrías, cómo es comparativamente ambas técnicas? Sí. Yo creo que la técnica, hablamos del split y de las suturas. Correcto. Ajá. Creo que de todas las técnicas son las que más corrigen, al igual que las suturas de Foster con retroceso del recto medio. Creo que son muy comparables si colocamos suturas de Foster más retroceso del recto medio a estas técnicas. Y eso nos hemos dado cuenta en la niña en que hubo una sobrecorrección. Porque si hubiéramos realizado solo la transposición, corregiría alrededor de 40 dioptrías prismáticas. En el caso de la colocación de suturas, los estudios describen correcciones hasta de 100 dioptrías prismáticas, con retrocesos de rectos medios hasta de 8 milímetros. O sea, son bastante potentes y duraderas, ¿no? Como habíamos visto en el posoperatorio de 1 año de la niña. Perfecto. Uh-huh. Muy bien, bien, yo creo que ya estamos llegando al cierre de nuestra sesión mensual. No me queda más que agradecer, en especial la presentación extraordinaria de ambos ponentes. Muchas gracias, Fernando, por tu magnífica presentación. Muchas gracias también por habernos mostrado ese momento de la historia que nos hace dos naciones que tienen una hermandad fuerte y nosotros igual sentimos mucha hermandad con la República Argentina. Nuevamente nuestro agradecimiento y también igual a Amni, muchas gracias por compartir tus extraordinarios casos y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora Doris. Buenas noches, gracias. Chao, doc. Chao, linda.